Bueno, queridos patitos, estamos a 16 de junio, pero de 1995. En Budapest, Hungría, el Comité Olímpico Internacional, el COI, elige a Salt Lake City como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Recordemos el Comité Olímpico Internacional, presidido entonces por Juan Antonio Samaranch, en que lo fue de 1981 hasta el 2001, si no recuerdo mal. En- Recuerdo que presidió los Juegos Olímpicos de Verano de Sydney del año 2000 como últimos juegos en donde estuvo presente. Afortunadamente, porque los Juegos Olímpicos de Salt Lake City fueron como un forúnculo, tanto en el ámbito preparatorio como en el ámbito de las competiciones, tanto como el legado respecto de lo que es el juego olímpico en aquella ciudad y en el recuerdo respecto de los Juegos de Invierno. La corrupción. La maldita corrupción siempre manchando el olimpismo. Recordemos ciertamente que en el ámbito de los deportes de invierno, dejando de lado aquel Bobsleigh de Jamaica, una película bien celebrada en nuestra juventud, tenemos el hecho de que en Estados Unidos en buena medida la clase alta iba a Aspen, Colorado, un estado que sirve de base para la narrativa de Stephen King con el Hotel Overlook, que evidentemente está en la novela del Resplandor. Y que tenían esa situación de hoteles de temporada que evidentemente, bueno, sería prolijo porque tenemos un vídeo y un conversatorio íntimo acerca de el libro y también de la película de El Resplandor de Stephen King, el libro, y de Stanley Kubrick, la película. Pero no desmerecería, lástima que el director había fallecido ya, no desmerecería una película de lo que pasó allí en los Juegos Olímpicos, porque tenemos un vídeo específico de uno de esos casos de dopaje, como es el de Juanito Müller. Sí, después volvió a ser Johann Müller, ese artista antes conocido como Juanito, de los que dan medallas, pero luego se descubre que se han dopado, con lo cual esos 3 oros, fuera, fuera. Riau, riau, riau. Y como él hubo bastantes más casos de dopaje. Pero el tema de la corrupción también está ahí para sorpresa de todos. Por tanto, ahí habría problemas. Problemas respecto de la oportunidad también respecto de la industria del esquí y del deporte de invierno para Salt Lake City. Recordemos, Salt Lake City es una ciudad, un estado, Utah, construido por base de los mormones, que vieron ahí el refugio después de una vicisitud del siglo XIX bastante interesante para John Smith y sus feligreses, que evidentemente recuerda también el viaje dentro de los propios Estados Unidos de los irlandeses, cosas que habitualmente se suelen dejar por debajo del auténtico discurso del Medio Oeste, la Gran Frontera y bueno, estas cosas que a veces se suelen hablar de respecto de los indios, bueno, nativos americanos, las reservas indias, Little Bighorn y todas estas cosas que a veces suelen estar en el imaginario colectivo de la construcción de la nación estadounidense en el ámbito del siglo XIX, que culmina en Wounded Knee, en Toro Sentado y Buffalo Bill haciendo espectáculos y la conexión con el cine que tiene en el western un elemento bien conectado, la narrativa, con el ámbito de la conexión con la cinematografía en su origen, teniendo en cuenta que es la conexión del elemento que acaba de nacer, que es el relato del western, con la plasmación plástica en la nueva narrativa a través de lo audiovisual. Por tanto, tal vez se pueda decir que el western es el auténtico propio lenguaje del cine. Porque el resto de lenguajes ha sido ya creado para otras artes, literatura, pintura, escultura. Pero bueno, tenemos ahí los Juegos de Invierno. Para hacer una pequeña historia de los propios Juegos de Invierno, nos encontraremos con el hecho de que históricamente han estado ligados a los Juegos de Verano, hasta que se independizaron. Recordemos que hubo unos primeros Juegos en Chamonix en 1924, luego en San Moritz
en 1928. En 1932 hubo Juegos Olímpicos de Invierno en Lake Placid, aunque también tuvieron otras ciudades que, bueno, compitieron con la posibilidad. También en Estados Unidos, Bear Mountain, Denver, Duluth, Lake Tahoe, Minneapolis, también Montreal en Canadá, Oslo en Noruega y Yosemite Valley en Estados Unidos. En 1976, en principio, se iba a conectar el hecho de que los Juegos Olímpicos de verano y de invierno tuvieran el mismo host que, por ejemplo, en 1976 tenemos Juegos Olímpicos en Alemania y en Garmisch-Partenkirchen iban a ser los Juegos Olímpicos de invierno y no en Montreal, Canadá o en St. Moritz en Suiza. En 1940, los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, iban a ser en Japón, se cancelaron. Y en el año 44 se presentaron candidaturas en Montreal, Oslo, Canadá, Noruega, pero iban a ser en Cortina d'Ampezzo, en Italia. Fueron cancelados. 1948, St. Moritz, Suiza, la alternativa Lake Placid. En 1954 también se presentó Lake Placid, fue en Oslo, en vez de también en Cortina d'Ampezzo. Oslo obtuvo 16 votos, Cortina d'Ampezzo 9 y Lake Placid 2. En 1936 presentó candidatura Cortina d'Ampezzo y finalmente lograron se presentó en 1949, pero era para los Juegos del 56 y ganó a Montreal, a Colorado Springs y Lake Placid. Colorado Springs tiene una particularidad bien curiosa. Es el lugar donde se estableció el NORAD. El NORAD, el centro que vemos, por ejemplo, en la película Juegos de Guerra. Y no solamente, también en otras películas, pero fundamentalmente en esta película de 1983. Para los Juegos de 1960 se fueron a Squaw Valley. Parece que los Juegos de Invierno han tenido cierta prestancia más que los de verano respecto de los Estados Unidos. Ganó a Innsbruck, en Austria, a Garmisch-Partenkirchen, que también presentó su candidatura, y St. Moritz, parece es un clásico de la antigüedad, St. Moritz, como también estuvo el ámbito de Chamonix eran los lugares preferidos en esa época de primera mitad del siglo XX en el ámbito de los Alpes para el tema de esquí, deportes de invierno. Luego tenemos en 1964 los Juegos Olímpicos de Invierno en Innsbruck, otro lugar también mítico, ganando a Calgary, que tendrá importancia luego, y Lahti en Finlandia. En 1968, en Grenoble, Francia, frente a Calgary, en Canadá, Lahti en Finlandia, Sapporo en Japón, Oslo en Noruega y Lake Placid, volviendo a presentar la candidatura. Y ya en 1972 nos encontramos por primera vez la candidatura de Salt Lake City, 30 años antes de obtenerlo. Ganó Sapporo frente a Banff en Canadá y Lahti en Finlandia. Innsbruck ganó para 1976, Denver fue derrotada, Sion en Switzerland, Tampere en Finlandia o Vancouver en Canadá. Lake Placid, candidato único en 1980. En 1984 fue Sarajevo frente a Sapporo o Gotemburgo. En 1988 Calgary frente a Falun en Suecia, perdón. ¿No se ha confundido alguna vez Suecia y Suiza? Bueno, que levante la mano. Y Cortina d'Ampezzo, que volvió a intentarlo. En 1992 hubo una variedad enorme de posibilidades, a pesar de que fue en 1986 cuando se estableció la designación. Albertville, en Francia, que ganó. Sofía, en Bulgaria. Falun, en Suecia. Lillehammer, en Noruega. Cortina d'Ampezzo, Anchorage, en Alaska, en Estados Unidos, y Berchtesgaden, que la gente recordará al Cabo de Bohemia. El del bigotito, sí, ese. Qué muchacho más simpático. Y en 1994 será Lillehammer, en Noruega, que perdió Osterburg, Anchorage, en Alaska, y Sofía, Bulgaria, frente a la ciudad de Noruega. Y en 1998 pudo haber sido Salt Lake City, quedó segunda, perdiendo frente a Nagano. Östersund, Jaca, que se presentó y quedó derrotada también a Aosta en Italia.
Otra gran variedad de candidatos en 2002. Salt Lake City ganó de calle enormemente frente a Östersund en Suecia y Sion en Suiza y Quebec City en Canadá y otras ciudades que ni siquiera obtuvieron votos. Graz en Austria, Jaca en España, Poprad, Taltri en Eslovaquia, Sochi en Rusia, que acabará teniendo los Juegos de 2014, y Tavisio en Italia. En 2006 los Juegos serán en Turín. Y no serán en Sion, en Suiza, no serán en Helsinki, en Finlandia, Klagenfurt en Austria, Taltri en Eslovaquia y Zakopane en Polonia. En 2010 serán en Vancouver y no en Pyeongchang en Corea del Sur, ni en Salzburgo en Austria. Andorra la Vella presentará Andorra candidatura, Berna en Suiza, Harbin en China, Jaca en España y Sarajevo en Bosnia-Herzegovina, volviendo a los Juegos de 1984. En 2014 serán en Sochi, que perderá Pyeongchang en Corea del Sur, Salzburgo en Austria, Almaty en Kazajistán, Borjomi en Georgia, Jaca, que se había vuelto a presentar, y Sofía. Almaty, Borjomi, Jaca, Sofía no obtuvieron ni siquiera votos. Pyeongchang finalmente obtiene los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018, frente a Múnich en Alemania y Annecy en Francia. Beijing tendrá una competencia bastante más fácil porque para 2022 se habrán retirado Oslo, Krakow en Polonia, Lviv en Ucrania y Estocolmo en Suecia. Se quitaron de medio. Y la lucha fue estrecha entre Beijing, 44, y Almaty, 40. Recordemos, justo después, 2 días después de la finalización de la Olimpiada, del Juego Olímpico de Invierno del año 22, porque estamos recordando ciertamente del año 1936, Segunda Guerra Mundial, que cancelaron también los Juegos Olímpicos de Verano de la Primera Guerra Mundial en 1916, que iban a ser, pero no habrían hecho Juegos de Invierno y por lo tanto ahí tenemos un asunto interesante en donde solamente se eliminan en la Primera Guerra Mundial Juegos Olímpicos de Verano y en la de 1940-44 se establecen tampoco ni Juegos de Verano ni Juegos de Invierno, pero en 2022 en principio la tregua olímpica fue salvaguardada por Rusia, que no salvaguardó la tregua olímpica de verano de 2008. Por lo tanto, la historia es bastante vidriosa. Y ahí tenemos ciertamente el asunto de 1978, respecto a los Juegos Olímpicos de 1978. No, 1978 eran los Juegos Olímpicos, no, los Mundiales de Argentina. Lo comentamos hace unos días. El tema de Argentina y la dictadura. En el 76 Montreal, y en el 78 Moscú, y el 84 Los Ángeles. Por lo tanto, ahí estaba el asunto del bloqueo mutuo en el 84 respecto de los occidentales a Moscú, por el tema del 79 en Kabul, y el asunto luego de la vuelta en Los Ángeles de los países comunistas respecto de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Por tanto, ahí estaba parte del asunto de la intríngulis y el asunto de que Georgia fue invadida en el 2008, justamente en el mismo momento de la ceremonia de inauguración. Y justo después de la ceremonia de clausura, se invade Ucrania por parte de Rusia el día 24 de febrero de 2022. ¿Qué hubiera pasado si los Juegos Olímpicos de Invierno hubieran sido en Lviv, en Ucrania? Pero ya estaban metidos en el fregado en el Donbass en 2014. Recordemos, en 31 de julio, el día que es, bueno, además del cumpleaños del PNV, es el cumpleaños de Harry Potter. Recuerden, el 31 de julio, el día San Ignacio, es el cumpleaños de Harry Potter, un día muy importante de la historia de la humanidad, a pesar de que nos salvó otra persona que era el auténtico heredero de la profecía, pero bueno, le dimos cortando a Nagini al final de la última película de Harry Potter, pero bueno, eso es otra historia que no merece actualmente comentarlo, pero bueno, ciertamente en 2026 tenemos el pronóstico respecto de Milán. Cortina d'Ampezzo vuelve a los Juegos Olímpicos de Invierno ganando a Stockholm, que bueno, pues
se tuvo esa lista corta. Parece que después de el 2011 la relación con los Juegos Olímpicos de Invierno es bastante disfuncional. Pero luego también lo hemos visto en los Juegos Olímpicos de Verano, ya lo hemos comentado en algún otro vídeo, del hecho de que los Juegos Olímpicos de Verano del 2020 están en Tokio, en 2024 son en París, se acordó 2024 París, 2028 Los Ángeles, hubo retiradas cada vez más progresivas y hubo solamente dos y bueno, se decidió, bueno, ya que sois dos, pues os damos el 2028 para Los Ángeles y el 24 para París. Y el 32 gratis para Brisbane, sin haber sido solicitante ni nada. Venga. Por tanto, los Juegos Olímpicos tienen ya dificultades estructurales respecto de quién organiza, el gasto, todas las vicisitudes que vienen asociadas. En un momento en el que lo hemos dicho más de una vez, ya los Juegos Olímpicos o Mundiales de Fútbol no son los únicos eventos que existen. Hay una multiplicidad enorme. Y ya no es como antes, que era un evento muy, muy, muy especial cada 4 años, sino que es algo que ya hay muchas más variantes de juegos territorializados a nivel continental, elementos de deporte muy masivos que también tienen su importancia. Por tanto, ya no es algo tan especial que se está esperando durante 4 años hasta que se alcanza. Y eso ha hecho mella en el ámbito comercial y de socialización de los Juegos Olímpicos, que se verá en París en este 2024. Y en el ámbito de los Juegos de Invierno se ve claramente, en donde también ha habido reducción de listas para 2030-2034, en donde Barcelona-Zaragoza, ya tuvimos algún que otro vídeo respecto de esta candidatura, desapareció por temas políticos internos, también tema de gastos y, bueno, cosas diversas de política interna del Estado español y también de Cataluña y de Aragón. Vancouver desapareció, Chamonix desapareció también, Sapporo desapareció, y quedaron Suiza, que no avanzó, pero está en diálogo para tener los Juegos de 2038. Estocolmo, que no pasó de la fase de diálogo. Y tenemos el caso de Provenza, Alpes, Costa Azul, en el ámbito de Ródano-Alpes, que posiblemente tengan esos Juegos Olímpicos de 2030, que Salt Lake City vuelvan a tener los Juegos Olímpicos en 2034. Y Suiza que tengan los Juegos Olímpicos de 2038. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante de la memoria histórica. Lo mismo que la dificultad de comprender la perspectiva de los momentos actuales para ver quién ha inaugurado que cambian los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988 en adelante. Porque hasta ese momento parece que era más era amateur, ¿no? Y la era profesional comienza en 1988 en Calgary, que es inaugurado los Juegos con el gobernador general, Jean Sauvé. Antes eran inaugurados más por gente en principio de segunda fila. Por ejemplo, el Lake Placid de 1980 fue el vicepresidente Walter Mondale, no el presidente Jimmy Carter, fue el vicepresidente. Pero ya en el 92 François Mitterrand es el que inaugura, luego en Lillehammer en el 94 el rey Harald, el emperador Akihito, y luego ya será en Salt Lake City el presidente George Walker Bush el que hará la inauguración de estos Juegos Olímpicos. Cosa que luego, por ejemplo, Putin lo hará en Sochi y el presidente Xi Jinping en 2022. Por tanto, ahí está el reforzamiento de la figura pública del Juego Olímpico de Invierno. Como hemos comentado, es una época que tuvo su plasmación en temas bastante fuera del deporte, como es el asunto de la corrupción, el asunto de tener dificultades para el tema comercial y cosa que evidentemente ha lastrado los Juegos Olímpicos de Invierno, pero también el de verano, a la hora de establecer ese diálogo entre las marcas comerciales, cosa que curiosamente se abre después del fracaso del 76 de Montreal para la perspectiva, no ya de Moscú 80, de Los Ángeles 84, sino de Seúl 88, que también abre, no solamente en el Juego de Invierno, ya habían participado los profesionales en los Juegos Olímpicos de Verano, pero abre la posibilidad a una evolución distinta de los Juegos Olímpicos en el ámbito de invierno, en el ámbito de la profesionalidad, pero también en el de verano a la hora de la comercialización, el product placement,
Cosa que está también metido también en la película de Superman que comentábamos hace un par de días, de 1978, en donde iba a aparecer una cartelería y en un momento dado pues, se les ocurrió decir, oye, en vez de un cartel genérico, ¿por qué no me ponéis un cartel de Coca-Cola? Y bueno, pues dijeron, oh, bueno, qué bien, buena idea. Y nos das unos dolaritos a cambio. Y eso, evidentemente, con Canon, con Coca-Cola, Kodak, diversas publicidades que fueron rellenando el trasfondo de los estadios y también las indumentarias fueron dando recursos que evidentemente daban posibilidades también en el ámbito urbanístico, como hemos comentado, a Salt Lake City le dio la oportunidad de convertir una zona en ámbito de deporte de invierno, y por tanto hubo un legado sobre la ciudad de Salt Lake City respecto de esto que se verificará dentro de unos años con una nueva candidatura aprobada, porque parece que están desarrollados así los Juegos Olímpicos, parece que se van a entregar sin ningún bid ni nada para el 30, 34 y 38, y parece que en los Juegos Olímpicos de verano pues también habrá algo parecido. Va a ser difícil que el Estado español tenga unos Juegos Olímpicos, aunque seguramente Madrid vaya a presentar candidatura para 2036. Sería más honesto que lo hiciera Bilbao, que es el centro del universo y todavía no ha tenido ningunos Juegos Olímpicos. Pero bueno, las cosas son como son y el mundo va en la línea en la que va. Pero recomiendo vivamente profundizar en el conocimiento de qué pasó allí, con el antes, durante y después, porque tiene bastante que ver con lo que pasó también en los ámbitos deportivos, como comentamos hace unos días en el ámbito de los mundiales de fútbol, con el ámbito de la corrupción respecto de Qatar 2022, cuando se produjo el BID en el ámbito de los Juegos Olímpicos, también tuvo importancia en 1995 en adelante respecto de la memoria posteriormente rescatada de esa corrupción sistémica de aquellos que eligieron los Juegos Olímpicos. Porque no solamente hay que ver de qué manera se eligen los Juegos Olímpicos, sino también de qué manera se elige aquellas personas que van a ser los comisionados de la elección de los Juegos Olímpicos y también de los mundiales de fútbol, porque es un coto cerrado censitario a la hora de la elección en democracia restringida de estos representantes del deporte, que evidentemente son unos concretos. Recordamos ciertamente en el ámbito de los Juegos Olímpicos en 2005 para los Juegos Olímpicos de 2012 el hecho de recordar, ¡ay! Un país y una ciudad como Madrid y España que han sufrido el 11M. ¿Cómo van a recoger los Juegos Olímpicos? Van a ser más inseguros que la leche. Y el señor principesco de Mónaco, de la casa de... Me importa un comino, a pesar de que su familia tuvo que ver con Cantabria y las cuevas y todo esto tan bonito que a mi amigo Revilla chiflan bastante. Pero bueno, ahí está el asunto de que metió la gambaza cuando unos días después sucedieron los atentados de Londres, ciudad agraciada con los Juegos Olímpicos de 2012. Por tanto, hay que tener un poco más de humildad, un poco más de respeto y saber también cómo se eligen a estas personas que luego elegirán los Juegos Olímpicos y los Mundiales para tratar de democratizar el Comité Olímpico Internacional y la FIFA a la hora de establecer esta situación y entender que ciertamente el mundo ha cambiado. Los Juegos Olímpicos o Mundiales son distintos en esta época actual. Veremos cómo evolucionan porque en principio, como se dice, sigue habiendo elección de diversas candidaturas para el tema de los mundiales de fútbol, pero en los Juegos Olímpicos de verano y los de invierno parece que se eligen a dedo, y que hay una tendencia cada vez mayor a establecer instalaciones temporales, lo cual nos recuerda ciertas conspiraciones inducidas respecto de ferias internacionales de exposiciones universales en donde se establecieron ciertos elementos temporales. Por ejemplo, iba a ser temporal la Torre Eiffel, el Palacio de Cristal, no de Madrid, sino en Londres, que tuvo luego un problema años después, décadas después, y desapareció. Y también algunos edificios para la
Feria Exposición Universal de Chicago, aquella en la que se enfrentaron Tesla y Edison por el tema de las bombillas y la electrificación. Pero bueno, hay gente que piensa que esos edificios destruyeron su existencia por tema de Tartaria y de Big Mud Flood. Bueno, cosas que se dicen porque aún hoy también sigue habiendo tierra pizzas en nuestro querido mundo. Pero bueno, ciertamente esta discreción respecto del asunto de la elección a dedo, teniendo ciertamente algún tipo de beneficio, pero siempre tratando de establecer esta relación en donde antes los Juegos Olímpicos servían para una relación con el urbanismo y abrir las posibilidades a un nuevo barrio, como pasó con la conexión con el mar de Barcelona, que hasta el 1992 estaba de espaldas al mar Mediterráneo, en cierta medida, como podría haber pasado en otros lugares, pero a partir de el año 2002, con los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, parece que ese chorreo de dinero, esa manguerada de dinero que regaba a todos estos lugares, debido a temas de corrupción, sobre el tema de la elección y luego posteriormente el desenvolvimiento, parece que nos lleva a una estación distinta. Pero bueno, ya profundizaremos tal vez en esto en algún momento. Así que sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.